Bueno, hermanos, buscamos en nuestras Biblias otra vez el Evangelio de Juan y estamos al inicio del capítulo 9. Juan 9, y esta noche estudiaremos los versículos 1 al 12. San Juan capítulo 9, los versículos 1 al 12. Juan o San Juan, el Evangelio de Juan, todo es igual. Juan 9, versículo 1 al 12. Juan capítulo 9. El número de la página en mi Biblia es 1287. Puede ser algo similar en su Biblia. Juan capítulo 9, los versículos 1 al 12. Ahora, hermanos, niños, por favor, silencio, ¿sí? Gracias. Y entonces, vamos a empezar con lo que hemos estudiado la semana pasada para entender en qué situación estamos. La semana pasada terminamos a estudiar de un discurso, pero un discurso muy largo entre Jesús, que estaba en el templo, con algunos líderes religiosos que estaban discutiendo, que no estaban de acuerdo con lo que estaba enseñando Jesús, ¿sí? Y primeramente ese discurso empezó con algunas preguntas, pero muy rápido cambió en un discurso muy feo, con palabras feas de parte de los líderes religiosos, lo que hemos visto la semana pasada. Ellos empezaron a decir a Jesús que él era un hijo de una relación mala, de fornicación. Ellos empezaron a decir que Jesús tenía un diablo y muchas cosas más, que él era un samaritano, cosas muy feas para ellos. Entonces, así empezaron a hablar esos líderes religiosos, mostrando su verdadera naturaleza, podemos decir, ¿sí? No eran hombres que estaban sirviendo a Dios, eran hombres que solo estaban enfocados en ser una persona encima de los otros, nada más, ¿sí? Y lo que hemos visto en la semana pasada es que Jesús tranquilamente respondió con palabras sabias y verdaderas a esos líderes religiosos, diciendo: ustedes piensan que son hijos de Abraham, pero no lo son. Porque ustedes no van en el mismo camino. Ustedes no hacen las mismas obras que Abraham. Esas cosas dijo Jesús. Y en cambio yo, dice Jesús, yo soy más que Abraham, porque yo soy el eterno Hijo de Dios. Yo estaba antes de Abraham. Y con decir esto, estos líderes religiosos tomaron piedras y ya estaban al punto de apedrearlo. Tanto odio tenían ellos, esos líderes religiosos, que estaban al punto de matar a Jesús. Pero Jesús, eso dice el versículo 59 del capítulo 8. Tomaron entonces ellos piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces Jesús no estaba impresionado por lo que estaban haciendo ellos. Jesús sale del templo, dice el versículo 59, pero no por un camino secreto, sino pasando por medio de ellos. Y ellos no pudieron hacer nada. Y tranquilamente sigue su camino. Va a entrar en la ciudad de Jerusalén. Y ahora estamos en la situación con que empieza el capítulo 9. Entonces vamos al versículo 1.
versículo 1. ¿Y quién me puede ayudar con el versículo 1 entonces? ¿Sí, Jordan? Ya, gracias. Entonces, Jesús va a salir del templo y como vamos a ver en la continuación de este capítulo, Él no está solo, Él está con sus discípulos. ¿Sí? Un grupo de sus discípulos está siguiendo a Jesús. Y ellos entonces salen del templo y pasan por un hombre que tiene un problema. Un hombre que está ciego. Desde su nacimiento, ¿sí? Un hombre discapacitado, podemos decir, ¿verdad? Luego en este capítulo pudimos ver que él tenía que mendigar para recibir su comida, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Jesús? Jesús va a mostrar su misericordia a esta persona. Y a través de esta historia también a todos nosotros. Él va a mostrar que Él es misericordioso para este hombre. Y eso nos llega a una pregunta importante para la vida de nosotros, ¿sí? Si nosotros creemos que somos cristianos, seguidores de Cristo, entonces significa que estamos tratando de imitarlo. Estamos tratando de una manera en que Cristo vivió, ¿verdad? ¿O no? Y entonces, Cristo está mostrando su misericordia a este hombre discapacitado, un ciego. Y todos nosotros sabemos que en general, cuando una persona está discapacitado, ¿cómo tiene que obtener su dinero? ¿Cómo? En general, por mendigar. ¿Sí? ¿Verdad? Si pasamos por el centro, siempre podemos encontrar a estos tipos de personas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si pasamos, por ejemplo, por el centro encontrando a una persona con discapacidad, pasando lo más rápido posible para no perder un poco de nuestro dinero. No. Nosotros somos llamados para imitar a Cristo, para hacer lo mismo que Cristo hace, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser generosos. Ser generosos. Lo que podemos hacer, tenemos que hacer. Es una orden bíblica para cristianos. Ser generosos a los que tienen necesidad. ¿Sí? Como vamos a ver en esta parte. Entonces también puede dar una comida, por ejemplo, ¿sí? Para dar un poco de atención, para hablar un rato con esa persona. Tener piedad, tener compasión. ¿Sí? Para eso somos llamados nosotros como cristianos, ¿sí? Como Jesús hizo. Pero lo que vamos a ver es que los discípulos no son como Jesús todavía. Vamos a ver. Porque los discípulos ya juzgan y ya saben lo que pasó con ese hombre. Ya lo saben. Ellos ya lo saben. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Y quién puede leerlo? ¿Yandri? Gracias. Entonces, mira lo que dice ellos, ¿no? Maestro, rabí, eso significa maestro. ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? ¿Por qué está ciego? ¿Es porque pecó él o sus padres? Entonces, eso es la pregunta de los discípulos, ¿no? Y entonces ya saben lo que es el problema, ¿sí? O este hombre ha pecado o sus padres, ¿sí? Así están juzgando. ¿Por qué está enfermo? Qué vergüenza, ¿no? Imagínense que ese hombre, y yo creo que ese hombre escuchó lo que estaban hablando ellos, porque estaban cerca de él, ¿sí? Qué vergüenza que están hablando así de este hombre, sin conocerlo.
¿Sí? Y en eso también hay una lección para nosotros, por supuesto. ¿Sí? Hermanos, nosotros no tenemos que juzgar muy rápidamente. Tenemos que tener mucho cuidado con juzgar. ¿Sí? Si pasa algo mal en la vida de alguien, no diga es por su maldad. Es por algún pecado en su vida probablemente. No tiene que decirlo. Eso vamos a ver en esta parte. Porque hay una lección importante en esta parte. Hay una lección muy importante, ¿sí? Que no es necesariamente por algún pecado que una persona está sufriendo. ¿Sí? Y eso podemos entender mejor cuando vamos a ver lo que dice la Biblia sobre nosotros, todos nosotros, ¿no? Porque, hermanos, ¿quién aquí no es pecador? ¿Quién? Todos somos pecadores, ¿verdad? ¿Sí? Y la Biblia dice que al momento que cometemos en nuestra vida un solo pecado, ¿sí? Tenemos que morir. ¿Sí? ¿Qué merecemos nosotros? La muerte, nada más. ¿Pero qué hemos recibido de Dios este día? Comida a la mañana, probablemente. ¿Sí? Comida a la tarde. Suficiente salud para ir a la iglesia. Estamos aquí, más o menos sanos, recibiendo la palabra de Dios. Aunque merecemos nosotros la muerte, nada más. ¿Sí? Y entonces, no tenemos que decir cuando está pasando algo malo en la vida de alguien, que es por algún pecado probablemente. Porque el juicio no es de nosotros. ¿Sí? Todos somos dignos para ser abandonados por Dios. ¿Sí? Pero Dios no lo hace todavía porque Él es misericordioso. Eso es importante. Entonces, es muy tonto decir, tal o tal cosa pasa en la vida de tal o tal persona porque él está mal en eso o eso. Eso no tenemos que hacer. Es muy malo de hacerlo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Y eso dice la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 7, versículo 1 y 2, dice Jesús, y es un versículo importante. En Mateo 7, versículo 1 y 2, dice Jesús, no tiene que juzgar para que no sea juzgado. Porque con el juicio con que usted juzga, seréis juzgados. Y entonces, al momento que nosotros juzgamos a otros, ¿sí? Cuando estamos juzgando a otros, estamos al mismo tiempo juzgando a nosotros. Porque Dios va a juzgar a nosotros como nosotros estamos juzgando a otros, ¿sí? Eso dice la Biblia. Ahora, tal vez hay una persona que dice, entonces Dios no castiga en la vida. Sí, Dios lo hace. Y entonces puede ser que una persona, que pasa algo malo en la vida de una persona por castigo de Dios. Puede ser. Pero no tenemos que juzgar. Solo si está pasando algo malo en nuestra vida, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué está mal en mi vida? Porque puede ser que Dios está castigando, pero no necesariamente. Porque como vamos a ver en esta parte, Dios puede usar la maldad o la adversidad en nuestra vida por otro propósito también. Eso vamos a ver. Eso dice esta parte. Es una parte muy interesante. Mira lo que dice el versículo 3. ¿Quién puede leer el versículo 3? Respondió Jesús, no es que peque ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya. Este versículo, hermanos, es un versículo muy importante en la Biblia, pero hay que entenderlo bien, porque tal vez
no es agradable esta enseñanza, pero es verdad. Yo sé que hay predicadores que dicen, si va a servir a Dios, va a tener una vida próspera. Va a recibir mucho dinero, no va a tener problemas. Algo así están diciendo predicadores a veces. Es un error. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Eso es una mentira humana. Pero no está en la Biblia. La Biblia no dice que al momento que vamos a servir a Dios, que vamos a recibir dinero o cosas o prosperidad. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la razón que este hombre está enfermo? ¿Qué dice el versículo 3? Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, no es un castigo. ¿Para qué? Es para que Dios pueda mostrar en su vida su misericordia. Entonces, ese hombre está enfermo para que Dios pueda mostrar su misericordia. Eso es el propósito de su enfermedad. ¿Sí? Entonces, hermanos, podemos sacar una enseñanza importante para nuestra vida, también para entender un poco mejor las adversidades de la vida, porque todos estamos luchando con adversidades en la vida, ¿sí o no? En cada vida pasan cosas que no son agradables para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios en esta parte? ¿Qué dice Jesús? Dios puede dejar que pase algo grave en nuestra vida para que Él sea glorificado. ¿Sí? Una vez más, porque esta enseñanza es importante. Dios puede dejar que pase algo grave en su vida para que Él sea glorificado. ¿Cree esto o no? Este hombre en esta parte está ciego para que Dios pueda hacer su obra maravillosa en él y mostrando su poder y mostrando su misericordia a los demás. Esto es el propósito de la enfermedad de este hombre. Y yo sé que hay personas que lo saben, que Dios puede usar algo malo en nuestra vida para hacer algo bueno. ¿Verdad? Dios puede usar una enfermedad de nuestra vida para llevar a otras a la iglesia. ¿Cierto o no? Eso llamamos que Dios es soberano. Hace las cosas como Él quiere, para su propia honra y gloria. Eso tal vez, o puede ser algo difícil en nuestra vida, ¿verdad? Cuando pasa algo malo. Pero tenemos que mantener la confianza que Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo, siempre. ¿Sí? Versículo 4. Sí, hermana. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ya, entonces Cristo dice que Él está haciendo las obras de su Padre, obras de misericordia también, para sanar a los enfermos. Y Cristo usa un ejemplo. Él dice, yo tengo que hacerlo ahora, durante mi vida en la tierra, porque yo tengo que morir un momento y llega la noche. Y en la noche nadie puede trabajar. Nosotros tenemos electricidad, pero en el tiempo de Jesús no fue así. Entonces en la noche todos estaban durmiendo. No hay otra opción. ¿Sí? Y Jesús dice, hoy, el tiempo en que yo estoy en la tierra, hay luz. Pero cuando yo tengo que morir y regresar al cielo, empieza la oscuridad. Y entonces, ahora es el tiempo que tengo que mostrar mi luz, también en la vida de este hombre. Versículo 5. Sí, entonces él dice con énfasis, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Cristo todavía es la luz del mundo, pero lo que es interesante también, que la Biblia dice que nosotros como cristianos también tenemos que ser
la luz del mundo. Mateo 5 lo dice. Ayer en el estudio, en el curso de membresía hemos pensado en esto, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Entonces Cristo dice, yo soy la luz del mundo, y también dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo dice, al momento que voy a regresar al cielo, Cristo está en el cielo ahora, ustedes tienen que continuar con mi obra en la tierra. Entonces nosotros somos llamados todos para compartir la luz de Cristo, ¿sí? Tenemos que ser luces como Cristo fue una luz en el mundo. Y ahora, ¿qué va a hacer Cristo? Algo extraño. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. ¿Quién puede leer el versículo 6? ¿Sí? ¿Lo puede? Sí, gracias. Es algo feo, ¿no? Mira lo que está haciendo, ¿sí? Cristo pone lodo hecho de la saliva y de polvo en los ojos del ciego. Eso es algo raro, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir que Él está haciendo peor la situación, ¿sí? Ese hombre ya está ciego y está poniendo lodo con la saliva en los ojos de este ciego. Eso no va a mejorar la situación. Y ahora Él va a probar la fe de este ciego. Vamos a ver lo que Él tiene que hacer. Versículo 7. Versículo 7. ¿Quién me puede ayudar? ¿Sí? Sí, entonces Él tiene que ir a un estanque, dice esa parte, ¿no? Un tanque de agua, podemos decir, que se llama Siloé, y en ese lugar Él tiene que lavar el lodo, ¿sí? Eso es lo que Él tiene que hacer, ¿sí? Y entonces, es raro, ¿no? Ese hombre que está ciego, él está mendigando por la puerta del templo, y viene un hombre que está que va a poner lodo en sus ojos, y ahora él tiene que ir a un lugar para lavarlo. Sí, podemos esperar que ese ciego va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo conmigo? ¿Sí? Pero Cristo simplemente hace una orden, dice, entonces tiene que ir a lavarte. Nada más. Y lo que es interesante es que ese ciego lo hace. No hace ningún comentario, no va a decir qué está pasando. Simplemente dice el versículo 7, fue entonces, se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Simplemente, aunque es una orden muy rara, Él hace lo que Cristo manda. Otra lección para nosotros, ¿verdad? A veces hay cosas que leemos en la Biblia y sabemos que es cierto, que es la palabra de Dios, y pensamos, ¿es eso lo que tengo que hacer? Todo el mundo hace diferente, ¿sí? Y vamos a razonar entonces, decimos, si nadie lo hace, ¿por qué tengo que hacer yo estas cosas? ¿No? A veces pasan esas cosas. Pero mira el ejemplo de ese ciego. Él tiene que hacer algo muy raro, ¿sí? Hay un hombre que puso lodo en sus ojos y ahora él tiene que ir a un lugar para lavarlo, pero él lo hace, sin comentarios. Eso es obediencia incondicional, ¿sí? Y entonces una lección para nosotros, hermanos, ¿sí? Al momento que sabemos que Dios nos está pidiendo algo, no tenemos que hacer comentarios, no tenemos que empezar a razonar. Lo que Dios quiere es que obedecemos, nada más, ¿sí?
Solo podemos esperar que Dios haga algo en nuestra vida si practicamos la obediencia. Si no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, no podemos esperar milagros. No podemos esperar mejoramiento. No podemos esperar que nuestra vida espiritual va a crecer. Porque Dios primeramente nos pide obediencia. ¿Sí? Porque mira, ese hombre en obediencia hace lo que Cristo dice. ¿Y cómo regresó? Viendo, dice la palabra. Sanado. Cristo lo sanó de una manera extraña. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la reacción de sus vecinos. Versículo 8. Alexander. Entonces lo decimos. Y los que antes habían visto que era ciego, decían, no, este es el que estaba sentado en el lugar. Gracias. ¿Y el versículo 9? ¿Quién puede leer el versículo 9? ¿Sí, hermano? Unos decían, Él es, y otros, a Él se le parece. Él decía, yo soy. Ya, entonces, él regresa a su lugar donde estaban mendigando y sus vecinos van a decir, ¿quién es ese hombre? ¿No es ese hombre que estaba a la puerta del templo siempre para pedir dinero a la gente que pasa? Él parece a ese hombre, pero él es cambiado totalmente. ¿Sí? Entonces ellos están sorprendidos todos. Y él dice, para confirmar el milagro, él dice, yo soy el hombre que era ciego, pero ahora yo puedo ver. Y ahora él tiene que compartir su testimonio porque ellos van a pedir, ¿qué sucedió? Porque él puede ver ahora, porque él era nacido ciego, dice la palabra, ¿no? Y entonces versículo 10, 11 y 12, vamos a ver su testimonio. 10, 11 y 12. ¿Quién puede leer 10 y 11? ¿Quién puede leer 11 y 12? Una persona que no ha leído todavía. Bueno, hermana Jessica puede empezar. Ya, hermana Rosa, 11. Ya, y versículo 12, ¿alguien que no ha leído todavía? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, ellos van a preguntar, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Y él no va a decir, bueno, yo por obediencia he recibido mi vista o algo así, ¿sí? Aún él no sabe dónde está la persona que le sanó, pero lo que él sabe es que Jesús, dice él, Jesús es que me sanó. Jesús me sanó. Y después cuenta muy detalladamente lo que pasó en su vida. Y entonces en todo este testimonio, hermanos, ¿quién recibe la gloria? ¿Ese hombre? Es Cristo que recibe la honra y la gloria de la sanación. ¿Sí? El que me sanó se llama Jesús, dice este hombre. Él sabe muy bien que fue Jesús. Entonces, como hemos visto ya, a veces pueden pasar cosas malas en nuestra vida para que Dios pueda hacer un milagro, para que Dios pueda mostrar su misericordia, para que Dios pueda mostrar su poder y para recibir más gloria y más honra. ¿Sí? Y entonces, ese hombre está haciendo lo que tiene que hacer, dando la gloria a Jesús. Es Jesús que me sanó, dice. ¿Y qué hacemos nosotros al momento que hemos estado muy enfermos? Decimos, fue el doctor que me mandó los medicamentos correctos.
Fue mi familia que me cuidó bien. No, hermanos. ¿Quién es el gran médico de los médicos? Siempre es Jesús. ¿Sí? Y entonces, cada momento tenemos que dar la honra y la gloria a Jesús. Es Jesús que me sanó. ¿Sí? Tal vez usando un médico, tal vez usando un milagro, puede ser también. Pero siempre es Jesús. ¿Sí? Especialmente cuando alguien está pidiendo qué pasó en su vida, por qué tiene una vida tan diferente ahora que antes, por qué va a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, ¿qué es la razón? No tenemos que decir, bueno, fue mi deseo para ir a la iglesia. Tenemos que decir, es Jesús que cambió mi vida. ¿Sí? Dando la gloria a Jesús. Porque Él puede abrir los ojos también de los ciegos espirituales, los que todavía no pueden ver que la mejor cosa para hacer es glorificar a Dios. Hay muchas personas todavía en el mundo, hermanos, que están buscando su propia vida sin Dios, como ciegos, tratando de encontrar alguna felicidad en las cosas del mundo y no van a encontrarlo porque están ciegos. ¿Sí? Pero al momento que Dios abre nuestros ojos, podemos ver que el único que puede darnos felicidad y gozo verdadero es Jesús. Nadie o nada más. Cristo puede cambiar nuestra vida para que veamos lo que es importante realmente en nuestra vida, que es conocer a Jesús y tener una relación con Él, para saber que Él está a nuestro lado, en todas las circunstancias, también en las cosas difíciles de nuestra vida. Esto es la promesa, hermanos. Amén.